Parece que fue ayer, era una noche de Reyes, la noche de Reyes, concretamente un 6 de enero del año 2013. Y nacíamos, como lo hacen todas las cosas, nacíamos con el espíritu, pero sobre todo con una ilusión loca de hacer un programa diferente, un programa ni mejor ni peor que otros, simplemente diferente, un programa de las madrugadas, un programa donde pudiéramos de alguna forma sintonizar con esa gente que no quiere o no puede dormir. Objetivo principal, el entretenimiento, dado que, como siempre yo digo en el enunciado, de día la radio se oye, pero de noche se escucha. Yo nunca llegué a pensar que tanta gente escuchase la radio por las noches. Uno de los, condicionantes de este programa, uno de los condimentos de este programa son las llamadas telefónicas. Esa persona que quiere consultar contigo algún tema y se atreven, son valientes, se atreven a coger un teléfono y a llamarte para decirte que están solos o simplemente pues para comentarte cómo fue ese día. Casi 6 años, 5 años y pico llevamos en esta singladura, en esta aventura en la que confió precisamente esta empresa de Editorial Compostela, El Correo Gallego, que confió Begalsa Eroski, firma patrocinadora, sin la cual sería inviable hacer este programa, sobre todo debido a esos vales que todos los meses, desde hace 5 años y medio, se envían todos los meses, repito, a toda Galicia. A las 4 provincias gallegas enviamos vales. La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra reciben muchas familias cada 5, 6, 8 de cada mes, reciben en su domicilio aquellos 4, 5, 6 vales con los que atendemos. Hay meses que atendemos a más de 40 familias, que se dice muy pronto. 1.300 programas, más de 7.000 horas de radio. Tengo que decir que me siento muy honrado con vuestra fidelidad sobre todo. Dijo Castelao cuando estaba en su exilio en Argentina, dijo él: non poñades tacha a obra, que aquí todos tedes sitio. Traduzco al castellano: no pongáis obstáculo a esta obra, a este programa, que aquí, mujeres y hombres de buena voluntad, todos tenéis sitio.